No tienes que comprar un boleto, no tienes que viajar a ningún estadio, no tienes que ver un solo partido, ni siquiera tienes que ser fanático del fútbol, para que el mundial ya esté moviendo dinero alrededor de ti. Mientras tú sigues con tu vida normal, comprando comida, pagando transporte, buscando hotel, tomando un Uber o simplemente viviendo cerca de una ciudad sede, hay una máquina gigantesca de dinero funcionando. Y esa máquina tiene algo muy claro: alguien siempre paga. La pregunta es, ¿quién? Porque el Mundial 2026 no es solo un torneo, es el mundial más grande de la historia. 48 selecciones, 104 partidos, 16 ciudades sede, 3 países, millones de visitantes y miles de millones de dólares moviéndose detrás de cada partido. Pero aquí viene la parte que casi nadie te explica. La FIFA puede generar más de 13 mil millones de dólares en este ciclo. Los boletos para la final han llegado a precios que parecen de lujo extremo. El transporte en algunas zonas subió varias veces por encima de su precio normal. Las ciudades tienen que pagar seguridad, logística, tráfico, personal, fan zones e infraestructura. Y muchos residentes, aunque nunca entren a un estadio, pueden terminar pagando parte de la factura. No siempre de forma directa, no siempre con un cargo que diga mundial, pero sí a través de precios más altos, servicios saturados, impuestos, transporte más caro y dinero público usado para sostener un evento privado. Y por eso este video no es solo sobre fútbol, es sobre dinero, sobre cómo los grandes eventos convierten la emoción en consumo, sobre cómo una organización puede ganar miles de millones mientras otros pagan los costos invisibles, y sobre la lección financiera que puedes sacar de todo esto para proteger tu bolsillo. Porque los partidos terminan, la emoción se va, pero las decisiones de dinero, esas se quedan. La máquina de dinero detrás del mundial. Para entender por qué el mundial te afecta financieramente, primero tienes que entender qué es realmente la FIFA. La FIFA no es solo una organización deportiva, es una de las plataformas comerciales más poderosas del planeta. Controla el producto más deseado del fútbol mundial, la Copa del Mundo. Y cuando controlas algo que millones de personas quieren, puedes convertir esa atención en dinero, mucho dinero. La FIFA tiene 211 asociaciones miembro, más miembros que la Organización de las Naciones Unidas, y cada 4 años convierte la pasión del fútbol en ingresos globales. ¿De dónde viene ese dinero? Principalmente de 4 fuentes. La primera, los derechos de transmisión. Las televisoras pagan enormes cantidades por mostrar los partidos, porque en una época donde la gente ya no ve tanta televisión tradicional, los deportes en vivo siguen siendo una de las pocas cosas que millones ven al mismo tiempo, y esa atención vale oro. La segunda fuente, boletos y hospitalidad. Aquí está una de las partes más polémicas del Mundial 2026. La FIFA usó precios dinámicos. Eso significa que el precio no se queda fijo. Sube o baja según la demanda, como pasa con vuelos, hoteles o aplicaciones de transporte. Y cuando la demanda explota, el precio también. Para la final, algunos reportes mostraron que el boleto oficial más caro llegó a $10,990, y en la reventa oficial de la FIFA, los precios llegaron a cifras absurdas. Reportes de prensa hablaron de boletos de final en reventa por millones de dólares, y aunque esos precios no significan que alguien necesariamente los pague, sí muestran algo importante. El mundial ya no se vende solo como deporte, se vende como acceso, como estatus, como una experiencia exclusiva. Y cuando algo se vuelve exclusivo, el precio deja de responder a lo razonable y empieza a responder a lo emocional. La tercera fuente de dinero, patrocinadores. Marcas gigantes pagan por estar asociadas al mundial. Bancos, empresas de tecnología, marcas deportivas, bebidas, telecomunicaciones. No pagan solo por poner un logo, pagan por estar dentro de la conversación global. Y la cuarta fuente, licencias y productos. Camisetas,
balones, videojuegos, coleccionables, experiencias, merchandising. Todo lo que lleva el símbolo del mundial puede convertirse en dinero. Y aquí está la parte que hace que todo esto sea tan interesante. FIFA se presenta como una organización sin fines de lucro, pero opera una de las máquinas comerciales más grandes del deporte. Dice que reinvierte el dinero en el fútbol mundial, y parte de eso es cierto, pero eso no cambia la realidad. El mundial es un negocio gigantesco. ¿Quién paga la fiesta? Ahora viene la pregunta más importante. Si FIFA gana tanto, ¿quién paga los costos? Porque organizar un mundial no es gratis. Hay seguridad, transporte, calles cerradas, horas extra de policías, personal médico, control de multitudes, fan festivals, modificaciones en estadios, tecnología, operación diaria, y muchas de esas cargas no caen directamente sobre FIFA, caen sobre ciudades sede, gobiernos, comités locales y en muchos casos contribuyentes. En Estados Unidos, el Mundial fue tratado como un evento de seguridad de altísimo nivel. Reportes hablan de millones de visitantes y de una coordinación enorme entre agencias federales, estatales y locales. Eso cuesta dinero, y aunque una parte puede venir de fondos federales o patrocinadores, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién termina absorbiendo los costos cuando el evento necesita más transporte, más seguridad y más infraestructura? Mira el caso de Nueva Jersey. Para los partidos en el estadio de MetLife, el tren desde Manhattan al estadio normalmente cuesta alrededor de $13 ida y vuelta. Durante el Mundial, NJ Transit anunció inicialmente una tarifa de $150. Después de la presión pública, la bajaron a $105, pero aún así seguía siendo muchas veces más que el precio normal. Y eso es una lección financiera clarísima. Cuando la demanda sube de golpe, los precios dejan de parecer normales. No importa si hablamos de boletos, hoteles, transporte, comida, estacionamiento o vuelos. La demanda masiva cambia todo, y el consumidor muchas veces lo siente antes de entenderlo. Los costos invisibles. La parte más peligrosa de los eventos gigantes no siempre es el precio del boleto, es todo lo que viene alrededor. Un hotel que normalmente cuesta una cantidad sube porque hay miles de visitantes. Un Uber cuesta más porque hay más demanda. Un restaurante cambia sus precios o se llena. Un estacionamiento se vuelve un lujo. Un vuelo se dispara. Una ciudad se congestiona. Y si vives ahí, aunque no vayas al partido, puedes sentir el impacto. Tal vez pagas más por moverte. Tal vez pierdes más tiempo en tráfico. Tal vez ciertos servicios se saturan. Tal vez el gobierno local usa recursos públicos para cubrir necesidades del evento. Y eso es lo que yo llamo el costo invisible del espectáculo. No aparece como una factura directa, pero existe. Y cuando lo multiplicas por millones de personas, se vuelve enorme. La trampa emocional del evento. Ahora hablemos de ti, porque tal vez no vives en una ciudad sede, tal vez no vas a pagar un tren de $105, tal vez no vas a comprar un boleto, pero aún así, el mundial puede tocar tu bolsillo de otra manera, por emoción. Los grandes eventos crean urgencia, crean ambiente, crean presión social, crean la sensación de que si no participas, te estás perdiendo algo único, y esa sensación vende. Un boleto que no puedes pagar, una camiseta oficial, una salida a ver el partido, comida, bebidas, apuestas, viajes, experiencias. Todo parece más justificable cuando el mundo entero está mirando lo mismo, pero la realidad financiera es dura. La emoción dura poco. La deuda puede durar meses. Y eso no significa que no puedas disfrutar. Claro que puedes. El problema no es ver fútbol. El problema no es celebrar. El problema no es comprar algo que te gusta. El problema es dejar que una emoción temporal tome decisiones permanentes con tu dinero. La lección financiera. El mundial te está dando una lección gratis. Y no tiene que ver con fútbol. Tiene que ver con cómo funciona el dinero cuando millones de personas quieren lo mismo al mismo tiempo. Primera lección.
La escasez sube los precios. Hay pocos boletos para millones de personas. Hay pocos hoteles cerca de los estadios. Hay pocos asientos en trenes y vuelos. Hay poco tiempo para decidir. Y cuando algo escaso se combina con emoción, el precio explota. Segunda lección. El precio dinámico está en todas partes. No solo en el mundial. Está en vuelos, hoteles, Uber, Lyft, boletos de conciertos, eventos deportivos y cada vez más plataformas. Si compras cuando todos quieren comprar, pagas caro. Si planeas antes, comparar mejor, o decides no entrar en la euforia, puedes ahorrar muchísimo dinero. Tercera lección. Las plataformas ganan cuando controlan el acceso. FIFA no necesita ser dueña de todos los hoteles. No necesita ser dueña de todos los restaurantes. No necesita ser dueña de todos los aviones. Solo necesita controlar el evento que mueve a todos. Cuando controlas la atención, controlas la economía alrededor de esa atención. Y cuarta lección, no todo lo que parece oportunidad es buena decisión financiera. Ir a un evento histórico puede sonar increíble, pero si para vivir esa experiencia tienes que endeudarte, usar una tarjeta de crédito, vaciar tus ahorros o atrasarte en tus metas, entonces quizás no estás comprando una experiencia, estás comprando presión futura. ¿Cómo proteger tu bolsillo? Si vives cerca de una ciudad sede o cerca de cualquier evento masivo, hay formas de protegerte. Primero, anticipa los aumentos. Si sabes que viene un evento grande, compra antes lo que puedas necesitar. Reserva transporte con tiempo. Evita moverte en horas pico del evento. Planea tus gastos. Segundo, no compres por euforia. Antes de comprar un boleto, una camiseta, un viaje o una experiencia, pregúntate, ¿esto cabe en mi presupuesto? ¿Lo puedo pagar sin deuda? ¿Me va a importar igual cuando termine el evento? Tercero, entiende que el precio alto no siempre significa valor. A veces solo significa demanda. Que algo cueste más no significa que valga más para tu vida. Cuarto, pon un límite antes de emocionarte. Decide cuánto puedes gastar y cuando llegues a ese límite, paras. Porque si decides dentro de la emoción casi siempre gana. El mundial es hermoso, une países, crea recuerdos, mueve emociones y para millones de personas es uno de los eventos más importantes del planeta. Pero también es una máquina financiera. Una máquina que convierte atención en dinero, emoción en consumo, escasez en precios altos y ciudades enteras en plataformas comerciales. FIFA puede generar miles de millones, las marcas pueden vender más, los hoteles pueden cobrar más, las plataformas pueden subir precios, pero tú tienes que decidir si vas a participar con inteligencia o si vas a dejar que la emoción decida por ti, porque no tienes que odiar el fútbol para cuidar tu dinero. No tienes que rechazar el mundial para entender cómo funciona. Solo tienes que mirar detrás del espectáculo, ver quién gana, ver quién paga, y decidir qué parte de tu dinero realmente vale la pena entregar. Porque los boletos se agotan, los partidos terminan, la emoción baja. Pero una buena decisión financiera, esa sí se queda contigo mucho después del final.